muy particular, el cual consiste en la influencia de las características estructurales de alimentos en las velocidades de refrigeración y congelación. Este último parámetro que he mencionado es de suma importancia y es fundamental para garantizar una conservación óptima. Si bien es cierto, ambos métodos, conservación y refrigeración, han venido incrementando a escala mundial, ya que estas técnicas permiten conservar la calidad de los alimentos y mantener a un precio competitivo. Existen dos posturas, tanto por el lado de los consumidores como quien hacen esta técnica de conservación. Los que hacen esta técnica de conservación y los que lo desarrollan buscan la rapidez, eficacia y rentabilidad de los productos. Por lado de los consumidores, lo que buscan es consumir un producto con buenos aspectos organolépticos. Es por ello que en esta investigación necesitamos conocer mejor los fundamentos de estos procesos y su efecto en los alimentos. En ese contexto, el presente artículo ha determinado y ha analizado una serie de investigaciones, el cual nos va a ayudar a desarrollar y a conocer un poco más de estos conceptos. En este aspecto de la industria alimentaria se emplean procesos de enfriamiento, en donde los alimentos se enfrían desde la temperatura de ambiente a temperaturas iguales a cero, con la finalidad de para ralentizar los procesos físicos, microbiológicos y químicos. Por lo mencionado anteriormente, se puede relacionar con lo que dice Puerta y Ríos 2014, donde fundamentalmente que la refrigeración consiste en mantener los productos a temperaturas bajas, en general de 1 a 8 grados Celsius. Este método nos permite retrasar la velocidad de degradación, inhibe el crecimiento de los microorganismos termófilos y de algunos mesófilos, y asimismo disminuye la actividad de las enzimas de los microorganismos presentes en el sustrato. Asimismo, la refrigeración se puede emplear en muchos productos, como es el caso de mucílagos de café, materia prima, analizadas por el autor. Bien. Por otro lado, la congelación es un método de conservación muy efectivo en los alimentos. Este método consiste en reducir la temperatura del producto por debajo de su punto de congelación, para de esta forma formar los cristales de hielo del agua que está contenida en el alimento. Esto es para inhibir los microorganismos que puedan crecer dentro del alimento cuando está expuesto a temperatura ambiente. Por otro lado, la congelación puede afectar notablemente en las características organolépticas o estructurales de nuestro alimento. Es por esto que la velocidad de congelación y el tiempo de congelación va a jugar un rol muy importante dentro de este procesamiento, ya que es necesario conocer las características que tenga nuestro alimento, puesto que cada alimento tiene una estructura diferente a otros, Los cuales nos ayudarán a conocer principalmente la influencia de las características estructurales en la velocidad de refrigeración y congelación, y a la vez conocer las tecnologías que se emplean en cada caso. La prerefrigeración es un proceso que permite el descenso de la temperatura desde el inicio de la recolección hasta su almacenamiento. Es comúnmente usada en productos frágiles, ya que gracias a una reducción rápida de temperatura, retarda la supermaduración, minimiza los procesos que pueden favorecer el crecimiento de microorganismos y reduce el calor en la fase de almacenamiento y transporte, según Muñoz, Delgado y Vicente. Ahí vemos en el proyecto un cuadrito, que nos indica el sistema de prerefrigeración, producto de embalaje y el tiempo de semi-enfriamiento. Observamos que la cámara de frigorífica de almacenamiento, CR, que significa coeficiente de recirculación de aire, va a ser igual a 25 a 30
el túnel de refrigeración, su CR es igual a 100 a 150 y el producto que se almacena ahí es manzana en caja sobre tarimas con un tiempo de semi-enfriamiento de 40 a 100 horas. También vemos que también se va en manzanas en caja sobre tarimas con un tiempo de 7 a 15 horas, cerezas en bandejas con un tiempo de 1 hora y seguidamente también para refrigeración a presión de 2 a 5 milímetros CA para peras en cajas de cartón con un tiempo de almacenamiento de 5 horas, para melocotones en bandejas con un tiempo de 1 hora y la pre-refrigeración en agua enfriada en melocotón por inmersión a temperatura de pre-refrigeración de 2 a 3 grados Celsius con un tiempo de 14 a 15 minutos. Melocotones en aspersión de 6 a 7 minutos. Melocotones en aspersión de un tiempo de 6 a 7 minutos, melocotones 13 centímetros de diámetro con un tiempo de 20 minutos y apio, espárragos por inmersión de 3 a 5 minutos. Y la pre-refrigeración al vacío en productos como lechuga de 3 a 4 minutos, en apio de 12 minutos y champiñón de 6 a 8 minutos. La refrigeración es un método de conservación también de los alimentos. La refrigeración consiste en reducir la temperatura del alimento, pero siempre estando por encima de su punto de congelación. La refrigeración se usa entre 2 a 5 grados centígrados en cámaras frigoríficas y entre 8 y 12 grados centígrados en refrigeradores domésticos, puesto que a estas temperaturas el valor nutricional no se ve tan afectado. Sin embargo, la refrigeración es un método a corto plazo, no es tan efectivo, ya que solamente retarda el crecimiento de los microorganismos, mas no los elimina. Según Aguilar Morales, en una investigación del año 2012, nos dice que existen dos tipos de refrigeración. La primera es que de forma natural se suele usar hielo seco, introducir el alimento en el agua que tenga profundidad para mantener una temperatura estable y no permitir que acelere su deterioro. Por otro lado está la refrigeración mecánica, lo cual está basada en un proceso de evaporación del refrigerante líquido que está en el interior de una maquinaria, lo cual va a permitir que el frío circule de manera constante por el refrigerador y que además la temperatura esté por debajo de la temperatura del medio ambiente. Cabe recalcar que es necesario mencionar que al almacenar un determinado alimento se debe hacer las temperaturas adecuadas, puesto que existen microorganismos patógenos que pueden crecer a 0 grados centígrados o incluso más bajo, y esto pone en riesgo la seguridad e inocuidad alimentaria. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la congelación. La congelación ha sido muy utilizada en los últimos años, ya que es un método eficiente para la conservación de alimentos frescos, perecederos, entre otros. De esta forma, los alimentos se someten a bajas temperaturas, desde menos 10 grados a temperaturas inferiores a 0, para obtener una estructura de calidad y consistencia adecuada para el consumidor. Se entiende por congelación a un proceso físico-químico basado en el intercambio de calor y agua entre las células y el medio externo, originando un cambio de fase líquida a una fase sólida, lo que se conoce como calor latente. Se define el calor latente como el proceso donde se da el cambio de fase y por consiguiente de energía para que el agua
A presión atmosférica, el calor latente de evaporación y aproximadamente es 7 veces más que el de fusión. Asimismo, es importante tener en cuenta que el calor latente de vaporización de agua es extremadamente alto y que los costos energéticos para realizar el proceso no se quedan atrás. Cuando hablamos de congelación, consiste en la reducción de temperatura por debajo de los 0 grados Celsius. Esto favorece de manera al crecimiento lento de microorganismos, los cuales causan deterioro en el producto. Por otro lado, según Gómez Sánchez, en un estudio en el año 2007, nos dicen que la disminución de esta temperatura reduce la actividad enzimática y las reacciones oxidativas, y al formarse los cristales de hielo es que se evita las reacciones que podrían ser perjudiciales para el alimento. Bien, la congelación consta de 3 etapas. La primera etapa es el subenfriamiento, en donde se evidencia desde el inicio del enfriamiento hasta la formación de cristales de hielo. En esta etapa el calor sensible es retirado para formar un estado termodinámico inestable, que conlleva pues a la formación de cristales de hielo. En esta etapa, si es que la interfaz es inestable, pues las moléculas no se podrán agrupar. Entonces, de esta forma no se podrá dar la segunda etapa, que es la nucleación. La nucleación es cuando los átomos, las moléculas, se van a unir para formar los cristales de hielo. En esta segunda etapa consta de dos, se divide en dos: nucleación homogénea y nucleación heterogénea. La nucleación homogénea se da en una sustancia pura, en un sistema puro, como el agua. El agua no tiene que contener ningún cuerpo extraño para que así se puedan unir las moléculas iguales. Sus átomos tienen que ser iguales. Caso contrario es cuando se da la unión de moléculas diferentes, que es la nucleación heterogénea. La nucleación heterogénea se da en sustancias que contienen cuerpos extraños, y esto da paso a que las moléculas se unan diferentes. La tercera etapa es la propagación de hielo. La propagación de hielo es cuando las moléculas han alcanzado o alcanzan la estabilidad termodinámica, formando el hielo hexagonal. Esta etapa va a depender mucho de la estructura, de la composición y de la cinética que tenga el alimento. La temperatura inicial de congelación es un factor que influye en las velocidades de congelación. Esta propiedad evidencia la característica llamada eutéctica. Esta característica es básicamente cuando el alimento comienza a formar los cristales de hielo. Generalmente en alimentos crudos se da entre 0 a menos 3.9 grados centígrados, debido a que los alimentos crudos contienen un alto contenido de agua. Sin embargo, en otros productos que tienen alto contenido de sólidos totales, la temperatura pues va a ser menor. Cabe recalcar que esta temperatura va a ser siempre menor a que el agua pura. Por otro lado, tenemos otro factor que influye en las velocidades de congelación, como es la fracción de agua congelada. La fracción de agua congelada es necesario conocerla, ya que es vital tener en cuenta que para llevar a cabo este proceso es necesario conocer que solamente entre el 90 y el 95% de agua se congela. Bien. Con respecto a la velocidad de congelación, en una investigación de Segarra Quevedo del año 2014 nos dice que la velocidad de congelación de una masa alimenticia es la relación entre la distancia mínima desde la superficie hasta el centro térmico y el tiempo transcurrido desde que la superficie alcanza 0 grados centígrados hasta que el centro térmico alcance los 50 grados centígrados, por debajo de la temperatura de formación inicial
de hielo en el centro térmico. Asimismo, la velocidad de congelación establece la formación y localización de los cristales, además de la estructura del alimento congelado y el tiempo necesario para realizar el proceso de congelación. Existen métodos para poder describir la velocidad de congelación, como es el tiempo temperatura, velocidad del frente de hielo y apariencia del espécimen. Vamos a hablar sobre la congelación lenta. En este proceso, la cristalización extracelular aumentará la concentración local de los solutos, provocando por ósmosis la deshidratación progresiva de las células. Además, en este caso, se formará cristales de hielo para aumentar los espacios extracelulares, mientras que las células plasmolizadas disminuyen considerablemente su volumen. Al inicio de este tipo de velocidad se forman los cristales de hielo en los aspectos intercelulares, donde el vapor de agua se condensa. Seguidamente, la concentración del soluto en el interior aumenta y por ende el punto de congelación de la fase no congelada también, haciendo más difícil el proceso de cristalización. Y por último, debido al crecimiento de los cristales de hielo intercelulares, las membranas celulares se dañan y originan la separación celular. Cuando hablamos de congelación rápida, según Pérez en el año 2009, en una investigación nos dice que ocurre una distribución intracelular y extracelular de los cristales de hielo, los cuales son muy pequeños y numerosos, los cuales de esta manera el producto va a tener menos afecciones a comparación de la congelación lenta. Sin embargo, cabe resaltar que la velocidad de congelación muy elevadas pueden producir efectos negativos en la estructura del alimento. Seguidamente hablamos sobre la refrigeración. Uno de sus equipos es la acústica, refrigeración acústica. En este tipo de sistema también se le conoce con el nombre de termoacústico, los cuales usan ondas para poder enfriar el alimento. Esto se logra mediante la compresión y la expansión de un gas inerte. Generalmente es el helio o el argón o el aire o una mezcla de gases en un resonador. Las partes que componen este sistema son un cilindro cerrado con un controlador acústico, una pila y dos sistemas de intercambiador de calor. Refrigeración termoeléctrica. La tecnología termoeléctrica utiliza el efecto de Peltier. Este método consiste en el enfriamiento o calentamiento de una simple unión entre dos conductores distintos, cuando pasa por el medio de una corriente eléctrica y que depende de la composición y temperatura de la unión previamente hecha. Ahora hablaremos de los tipos y tecnologías de refrigeración, como es el caso del método magnético, lo cual se basa en el aprovechamiento del efecto magnetocalórico y la capacidad de algunos metales para calentarse cuando están magnetizados y enfriarse cuando no lo están. La refrigeración magnética es muy eficiente y es muy usada en un campo muy extenso para aplicar. La refrigeración hidráulica, lo cual viene a ser un sistema de compresión de vapor que se enfoca en lograr presión y condensación del refrigerante, ya que arrastra vapor de refrigerante en una corriente de agua que fluye. Cabe recalcar que para este método no es necesario utilizar compresores mecánicos ni lubricantes, y el condensador es reemplazado por la corriente de agua. Relaciona la interacción que tiene la luz con la materia condensada,
dando base para la formación de refrigeradores criogénicos. Este método se considera confiable, puesto que no utiliza partes móviles durante el proceso. Si es que si es que esta tecnología sigue evolucionando, puede llegar a reemplazar inclusive a los refrigeradores Stirling. Ahora vamos a hablar en el punto 2.2 sobre la congelación. En este caso, la congelación rápida individual, también conocida como IQF. Se entiende por IQF a la exposición del producto a bajas temperaturas por un periodo de tiempo corto, pero usualmente a la velocidad de congelación se incrementa por medio de un contacto íntimo entre el producto y el refrigerante. La velocidad y el tiempo de congelación depende del producto que se esté congelando. La congelación criogénica en alimentos se define como una congelación muy rápida para exponer los alimentos a un refrigerante muy frío, que generalmente se somete a cambios de estado mientras se congela la comida. Dentro de sus ventajas de la criogenización tenemos la buena retención de los atributos de calidad. Generalmente los alimentos sometidos a criogenización son de mejor calidad que los que están congelados. El sistema de criogenización es el método de enfriamiento que es parecido al enfriar evaporativo a base de agua. Lo diferencia es la temperatura requerida para hervir. Electromagnética, lo cual el alimento en este proceso se somete a bajas temperaturas en un campo magnético fluctuante entre el 5 y 15%, en el que la intensidad de campo es unidireccional, originando de esta forma una reorientación del spin electrónico y del spin nuclear de las moléculas de agua del objeto que se pretende congelar. Otro punto importante es el cambio de presión, lo cual la congelación se puede dar también por altas presiones, que está basada en el principio de Pascal, que según dice que la presión se transmite de forma instantánea y es uniforme a través de un líquido. Cabe destacar además que la congelación del alimento se produce a presión atmosférica, tras la expansión. Bien, la fluidización por aire utiliza el aire como transferencia térmica. Además, va a depender del contacto que tenga entre el aire y el alimento. Entre las ventajas que tenemos en este método es que va a tener un gran alto coeficiente de transferencia de energía. Además que el producto final es de gran calidad. Sin embargo, la desventaja de este método es que para implementar este sistema en una planta necesita tener dos etapas, los cuales requieren el proceso de un refrigerante que es dañino para el medio ambiente. Bien, la inmersión en líquidos. La inmersión en líquidos implica un contacto directo entre el alimento y el líquido cuyo punto de congelación es relativamente bajo. En este proceso se da la transferencia de materia y energía de manera simultánea. Dentro de las ventajas de este proceso tenemos que se ahorra considerablemente la energía, pero como desventaja tenemos que no se controla la entrada de solutos en el alimento, afectando de esta manera sus características organolépticas. La hidrofluidización. La hidrofluidización combina los dos métodos mencionados anteriormente, que son la fluidización por aire y la inmersión por líquidos. Este proceso consta de un sistema circular que bombea refrigerante de manera ascendente dentro de unos orificios que son llevados a un recipiente de refrigeración, el cual genera chorros de agua que va a mantener y va a agitar dentro el refrigerante.
principales factores que influyen en la velocidad de refrigeración o congelación tenemos al contenido de agua. ¿Qué se entiende por contenido de agua? Según Segarra y Quevedo en el año 2014, se entiende por contenido de agua a la cantidad total que puede tener el alimento. Sin embargo, la carne, vegetales o productos procesados, el contenido de agua no es tan uniformemente distribuido. Esto se debe a que los tejidos que puedan presentar los complejos hidratos se producen con las proteínas. Sin embargo, según Aquilema Huaraca, en el año 2019, nos dice que no toda el agua de un producto tiene que tener las mismas propiedades físico-químicas. Es por esto que se considera los términos de agua libre, agua ligada, y la relación entre agua libre y agua ligada es mayor si el producto contiene más agua, pero si el alimento dentro de su composición tiene menos agua, la relación disminuye enormemente. De agua, según Vega y Lemus en el año 2005, nos dice que al tomar un alimento como un sistema de equilibrio, la actividad de agua será igual a la humedad relativa porcentual. La actividad de agua está definida por la siguiente ecuación. Actividad de agua es igual a P sub V sobre P sub 0. P sub V viene a ser a la presión de vapor del agua en equilibrio con el alimento. Y el P sub 0 viene a ser la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. Un ejemplo tuvo Elisabetta y Maki en el año 2000, donde analizaron la estabilidad de filetes de bagre, donde ahumaron durante 25 días de almacenamiento en refrigeración a temperatura de 7 grados centígrados y una humedad relativa del 70%. Este estudio básicamente demostró la actividad de agua disminuyó en forma progresiva a lo largo del almacenamiento, alcanzando valores de 0,850 y 0,856 para los filetes sin empaque y con empaque respectivamente. Esta investigación llegó a la conclusión que el comportamiento de la concentración de cloruro de sodio y de la actividad de agua en los filetes durante el almacenamiento dependen únicamente de las variaciones en el contenido de humedad. El tamaño y forma del producto juega un rol muy importante cuando se quiere conocer las velocidades de congelación, puesto que la geometría del producto juega un rol muy importante, ya que si es que es grande, la velocidad de la congelación va a ser mayor. Caso contrario es cuando el alimento se considera pequeño, se tendrá que emplear velocidades lentas. Otro factor que influye en las velocidades es la conductividad térmica. Diversos investigadores han estudiado que la geometría del producto se puede calcular haciendo simulaciones numéricas. Es por eso que ellos hacen las simulaciones numéricas y los comparan. Pero ahora, actualmente, existen tablas en donde se puede ver cuál es la conductividad térmica para a partir de ello poder calcular la geometría del producto, siendo este muy importante para conocer la velocidad de congelación y el tiempo de proceso. La porosidad contribuye en la determinación de la conductividad térmica del alimento congelado y refrigerado, así como también influye en la capacidad de rehidratación que poseen los vegetales deshidratados. De esta manera se puede afirmar que a mayor porosidad el alimento tendrá mayor capacidad de rehidratación. La porosidad se puede calcular mediante la siguiente ecuación. L, que vendría a ser igual a la porosidad, que se va a calcular de 1 menos la densidad aparente sobre la densidad real multiplicado por 100. Para determinar la porosidad, Mann, en un artículo del 2016, estudió la liofilización de bloques de brócoli y el efecto que tiene en la velocidad de congelación con respecto a la cinética de secado y contenido de humedad.
Estos autores llegaron a la conclusión que la velocidad de congelación lenta produce mayor daño estructural, lo que forma cristales amorfos de hielo, es decir, mayor porosidad en el alimento. No obstante, afirma que la porosidad aumenta de la permeabilidad a la difusión de vapor. Básicamente que la velocidad de sublimación va a ascender. La congelación es uno de los métodos excelentes para conservación prolongada de los alimentos. Es por eso que la calidad de los alimentos congelados depende del tamaño de los cristales de hielo, los cuales, si se presentan en gran tamaño, podrían dañar el tejido estructural y por ende la calidad del producto. Asimismo, la tasa de congelación se relaciona con el tamaño y la ubicación de los cristales de hielo, ya que la congelación rápida produce pequeñas partículas de hielo dentro del tejido celular, mientras que la congelación lenta produce hielo de gran tamaño. Por lo tanto, la tasa de congelación se reconoce como crítico en la calidad del producto congelado. La congelación genera cambios en el color del alimento, ruptura de cloroplastos y cromoplastos celulares, las cuales se asocian a la pérdida del producto. Con respecto a la textura, según Fernández en el año 2016, nos dice que es un atributo sensorial importante que ayuda a definir el comportamiento reológico que posee cualquier alimento. Asimismo, esta característica influye demasiado en la aceptabilidad del consumidor. Por otro lado, Sousa en el año 2007 nos dice que la textura se ve afectada notablemente en la congelación porque comienza la formación de hielo en la superficie del alimento y cuando la membrana celular pierde permeabilidad, el hielo avanza hasta el citoplasma y eso genera severos daños. Ahora, con la descongelación, los cristales de hielo impiden la eliminación de agua del medio intracelular y bueno, esto altera la textura del alimento. Por lo mencionado anteriormente, existen diversos estudios que han empleado la evaluación y el análisis en el efecto de este atributo como es la textura. Tal es el caso de Machado Velasco y P.L. Ruiz en el año 2008, donde analizaron frutas frescas sometidas a un proceso de congelación, donde en sus resultados obtuvieron ablandamiento en todas las frutas empleadas. Estos autores llegan a la conclusión que este efecto se debe al cambio en su estructura del alimento, ya que en este proceso ocurre el cambio de estado, varía la fracción de agua congelada y hay ruptura celular, afectando de esta forma a las características propias del alimento. Por otro lado, Fernández en el año 2016 estudió el cambio de textura en frutos frescos congelados. A su vez no encontró cambios significativos, atribuyendo que el proceso se llevó a cabo adecuadamente con las condiciones óptimas para el proceso. El análisis sensorial. El análisis sensorial es una técnica empleada para evaluar las características del alimento objetivamente. Esta técnica está dada por catadores y será influida por la manera en la que se presenten las muestras. Al finalizar la evaluación es necesario hacer un análisis estadístico, que generalmente se hace usando el análisis de varianza ANOVA. El sabor. El sabor de la carne está asociado a la carnosina. Depende de la carnosina, depende de aminoácidos, de ácidos grasos libres y de la acción de microorganismos que puedan estar en el alimento. Es por eso que diversos autores han estudiado este atributo sensorial, llegando a la conclusión de que la carne de color pálida se considera insípida y la carne de color oscura se considera sápida. Esto es porque el sabor va asociado al color que presente la carne.
También diversos autores han investigado cómo es el sabor cuando la carne está congelada, llegando a la conclusión de que no encontraron cambios significativos. La carne estuvo de muy buen sabor. Otro atributo sensorial muy importante y que se ve afectado por la congelación o la refrigeración es el color. El color se evalúa usando el método Ciela. Diversos autores han estudiado o han analizado cuál es el cambio de color de las carnes congeladas, llegando a la conclusión de que la carne cambia de color debido a la oxidación de la mioglobina en el proceso de congelación. También llegaron a la conclusión de que la carne, al tener poco oxígeno, pasa de roja a púrpura brillante. Además, llegaron a la conclusión de que si la carne tiene un pH final alto, va a variar el color, ya que en la superficie dispersa menos luz comparada con la carne que tiene un pH final bajo.